Predicas el evangelio, pero Jesucristo no es el motivo principal. No es lo que te mueve, no es que el nombre, no, sino es que vean las almas que te han ganado. Eso es lo que te motiva, que en la campaña mencionar las vidas que han venido a Cristo, eso es lo que te motiva. Y comienza en el versículo 4, cuando Jesús le dice, pero tengo contra ti, adiós, señala muchas virtudes, pero hay una cosa que tiene en contra de ellos. Hola, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y te doy la bienvenida a Esto No Es un Cuento. El día de hoy continuamos con el estudio de Apocalipsis, con la introducción a las cartas dirigidas a las 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor. Y empezamos nuestro estudio con la carta dirigida al libro de Éfeso. Así que vamos a leer lo que dice esta carta que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 1 al 7. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes de continuar, te voy a pedir que le des un like y que te suscribas al canal. Y quisiera hablar también un poquito sobre Éfeso, que nosotros podamos tener un contexto a quién se está dirigiendo Jesucristo cuando envía esta carta. Y es importante que nosotros tengamos en mente que cuando hablamos de la iglesia de Éfeso o de Éfeso, estamos hablando de una gran ciudad, una ciudad donde habían recursos, una ciudad que era próspera. Tenemos que pensar en ciudades grandes como Nueva York, ciudades grandes como Los Ángeles. Era una ciudad que tenía un valor enorme para lo que era conocido como el Imperio Romano. Entonces, esta ciudad tenía un poder tremendo, era una ciudad grande. Estamos hablando de más de 250,000 personas y tenemos que tener en contexto en qué tiempo estamos hablando. Cuando hablamos de una ciudad de 250,000 personas, para el tiempo en que estamos hablando, 2000 años atrás, estamos hablando de una gran metrópoli. Y allí se encontraba esta iglesia. De hecho, hoy en día todavía se pueden ver las ruinas de esta gran ciudad. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias más grandes en toda el Asia Menor. Así que es importante que tú tengas en tu mente, que pienses en una iglesia grande, en lo que nosotros hoy en día llamamos como mega iglesia. Esta es la iglesia de Éfeso. Dice que era grande, que era próspera, con recursos y que era la más famosa de toda la región. Todo el mundo conocía esta iglesia de Éfeso por los recursos, por las virtudes, por el poder que tenía. Y no solamente era una iglesia grande, sino que allí también tuvieron líderes que fueron tremendos líderes. O sea, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros y tenía como maestro, predicaba allí el mismo Pablo, enseñaba, educó esta iglesia. También tenían a otro gran predicador, Apolo. Fue pastor de esta iglesia, Timoteo. O sea, estamos hablando de líderes grandes y de hecho el mismo Juan fue un líder en esa iglesia que hablaba, enseñaba, predicaba en Éfeso. O sea que no solamente tenían dinero, sino que también poseían a los mejores maestros. ¿De qué estamos hablando? De una iglesia con no solamente poder económico, vuelvo y repito, sino con una instrucción que sabemos que era una instrucción buena, que era una instrucción correcta. Así que antes de nosotros entrar de lleno, quisiera mencionar algunos detalles que son importantes y quiero enumerar algo para que nosotros podamos tener una idea clara. Y es que cuando hablamos del libro de Apocalipsis, hay muchas líneas de pensamiento, ¿verdad?, sobre este libro. Pero yo voy a tocar unas cuantas, no las voy a tocar todas. Así que voy a tocar unas cuantas por encimita para que nosotros podamos tener una idea a qué nos estamos refiriendo y
¿Qué nosotros podemos aprender de esta iglesia? Y para eso tenemos que tener en cuenta las líneas de pensamiento de la interpretación de cuando se lee esta carta. Y entre ellas está el premilenialismo, está también el postmilenialismo y está el amilenialismo. Paréntesis. Lamentablemente, hay mucha separación entre los hermanos que piensan diferente en cuanto a cómo se debe interpretar este libro. Y lamentablemente, nosotros nos dejamos separar por cosas que yo entiendo que no son motivo de separación. No deben ser motivo de separación el que usted piense que la iglesia va a pasar por el milenio o que no va a pasar por el milenio. No puede ser motivo de separación que usted piense que el libro de Apocalipsis solamente está tocando la historia y que no se refiere a ningún tipo de evento del futuro. Yo creo que eso no debería ser un motivo de separación al nivel que no nos llamamos hermanos, porque si todos fuimos lavados por la sangre de Cristo, si tus pecados, mis pecados fueron lavados por la sangre de Cristo, entonces tú y yo somos hermanos. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Así que no empece al punto de vista que tú tengas. Tú eres mi hermano y eso yo quisiera señalarlo. Pero quiero hablar un poquito de los puntos de pensamiento para que nosotros podamos más o menos entender de qué nosotros estamos hablando. Y ya sea que tú decidas pararte en la postura del amilenialismo, del posmilenialismo, tú sigues siendo mi hermano. Así que eso lo quería tocar antes de entrar de lleno a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Dice, el amilenialismo, dice, interpreta el milenio de Apocalipsis como una descripción simbólica del reino actual de Cristo sobre la iglesia que comenzó con su ascensión. No espera un milenio literal futuro, sino que ve el tiempo actual como el milenio, un periodo de lucha entre el bien y el mal, donde la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. La segunda venida de Cristo marcará el fin de la historia y el comienzo de la eternidad. Ese es el punto de pensamiento del amilenialismo. Entonces está el postmilenialismo, que cree que el milenio ocurrirá antes del regreso de Cristo. Sugiere que la iglesia, a través de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, tendrá éxito en transformar al mundo, llevando a un periodo de paz y prosperidad global antes de la segunda venida de Cristo. Cristo regresará después de este periodo de transformación mundial. Y está el premilenialismo, que afirma que Cristo regresará a la tierra antes del milenio. Después de su regreso establecerá su reino milenial en la tierra por 1000 años. Al final de este periodo ocurrirá la resurrección de los muertos y el juicio final, dando paso a la eternidad. Estos son los métodos de interpretación más apoyados dentro del cristianismo. Esta carta a Efesios comienza dando unos detalles que son interesantes y comienza usando unos símbolos que lo vamos a estar detallando en unos momentos. Y comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Fíjate, escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel viene del griego angelos, lo que significa mensajero, y se usa para mensajero humano. Lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 24. También se encuentra en el capítulo 9, versículo 52. Pero también se usa para mensajero celestial. O sea, esta palabra, en este contexto que estamos hablando, tenemos que llegar entonces a la conclusión de que se está refiriendo a el ángel de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia. Y ahora continúa diciendo, y hace aquí una redundancia, que es utilizar dos palabras para referirse a la misma situación. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. La carta va dirigida al pastor de la iglesia, y no sé si compartí contigo que estas cartas
cada iglesia recibía una copia de la carta a su hermana iglesia. O sea, Éfeso recibió una copia de Esmirno, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardi, de Filadelfia y de la Odisea. Y así sucesivamente cada iglesia recibió una carta o una copia de las cartas dirigidas a las otras iglesias. Me di a entender, ¿verdad? Con el trabalengua. Ahora dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estas 7 estrellas también representan a los pastores. Dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en pocas palabras, Jesús está diciendo, yo tengo a los 7 pastores en mi mano, en mi diestra. Y esto de que tengo a los pastores en mi diestra, simbolizan muchas cosas. Simbolizan, soy el que tengo cuidado de ellos, soy el que los protejo, soy el que los fortalezco, pero también simboliza, soy el que los corrijo, soy el que los llamo a atención, soy el que los llevo por el camino que deben andar. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y ahora dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros, lo que significa es la luz que alumbra. Jesucristo le dijo a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Los candeleros lo que simbolizan es a la iglesia, a las iglesias. Y está diciendo que Él se pasea en medio de ellas. El que tiene la autoridad, el que gobierna la iglesia, le escribe al ángel de la iglesia y le dice, escribe esto, dile esto al pastor de la iglesia. Y aquí lo interesante de esto es que nosotros tenemos que identificarnos con el mensaje a estas iglesias. Como mencioné, hay varios puntos de interpretación. Hay quien piensa que estas cartas y que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que quedó en la historia. Hay quien piensa que hay iglesia que va a atravesar por la gran tribulación. Otros piensan que no se va a atravesar por la gran tribulación. Pero aquí lo interesante no es si usted piensa que va a pasar por la gran tribulación o no. Créame que eso no es lo interesante ni lo importante. Lo importante es que usted vea su vida en este mensaje y que usted corrija las cosas que son para corregirse. Y mira lo que dice aquí en este versículo 2. Yo conozco tus obras. Jesucristo le está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. O sea, yo tengo en cuenta lo que tú estás haciendo. Yo tengo en cuenta, no pasa por alto. No pasa por alto tu trabajo, no pasa por alto. Yo conozco tus obras. Y comienza Jesús, si podríamos decir, alabando el trabajo de esta iglesia. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Fíjate, una iglesia que trabaja, una iglesia que tiene paciencia, una iglesia que no soporta las injusticias, una iglesia que tiene celo de la predicación del evangelio, porque le dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía grandes virtudes. Era una iglesia que si tú te pones a examinar este libro, tú dices, bueno, pero con tantas virtudes, aquí Jesús no va a decir nada malo de esta iglesia. Y me llama la atención porque dice que esta iglesia en el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, yo me imagino esta iglesia posiblemente recibiendo algún tipo de persecución, algún tipo de calumnia, pero tenía paciencia para que Dios la defendiera, para que Jesús la defendiera. Y Jesús le dice, y en medio de tu sufrimiento, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Wow. O sea,
Esta era una iglesia que hacía obra de evangelismo, una iglesia que hacía obra misionera, una iglesia que hacía obra social, una iglesia que bendecía, una iglesia que honraba el nombre de Jesús, una iglesia que no había desmayado en su trabajo, o sea, no se había cansado de hacer estas cosas. No has desmayado. Pero aquí viene el golpe fuerte que nos tiene que llamar la atención a ti y a mí. Y comienza en el versículo 4, cuando Jesús le dice, pero tengo contra ti. Adiós. Señala muchas virtudes, pero hay una cosa que tiene en contra de ello, que has dejado tu primer amor. Pero si Jesús le dice en el versículo 3 que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, entonces, ¿cómo puede trabajar arduamente por amor a su nombre? Y a la misma vez le está diciendo, has dejado tu primer amor. Jesús está señalando aquí que esta gente, que esta iglesia, que esta mega iglesia, estamos hablando de una mega iglesia. Yo no sé cuántos miembros posiblemente habían en esta iglesia, pero cuando nosotros vamos al libro de Hechos, en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000, 5,000, que no es la misma iglesia, porque Pedro predicó en Jerusalén y aquí estamos hablando de Éfeso, en Asia Menor. Pero lo que me estoy refiriendo es que no tengo nada en contra de las mega iglesias. No tengo nada en contra de la mega iglesia, no tengo nada en contra de que haya iglesias grandes. Porque la iglesia comenzó con grandes multitudes. Y no hay problema en eso. Eso es importante que lo tengamos claro. Pero Jesús aquí le está diciendo, has trabajado, has sufrido, has probado a los que dicen ser apóstoles, has tenido paciencia, amas mi nombre, pero has perdido tu primer amor. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de que has perdido tu primer amor? Lo que quiere decir es que Jesucristo no es la principal razón por la cual ellos están haciendo todo lo que están haciendo. Y para ser sincero, cuando estuve leyendo este pasaje, me hice una pregunta a mí mismo. ¿Cuál es el motivo para yo predicar a través de las redes? ¿Cuál es el motivo para yo enseñar a través de las redes? Porque la palabra tiene que enfocarnos a nosotros, tiene que dirigirnos a nosotros a Cristo. Y me evalué yo mismo. Y no solamente en lo que estoy haciendo en las redes, sino en mi trabajo en la iglesia. ¿Cuál es mi principal motivo? ¿Es honrar a Cristo? ¿Cuál es mi principal motivo? ¿Es que su nombre sea glorificado? ¿Es agradarle? ¿O es que mi nombre sea conocido? ¿Cuál es el motivo que está moviendo plataformas, que está moviendo iglesias, que está moviendo pastores? ¿Cuál es el motivo por el cual estás trabajando en la iglesia? Si te quitan el sueldo de la iglesia, ¿deja de lavar los baños? Si te quitan el sueldo de la iglesia, ¿dejas de trabajar en el media? Si la iglesia no tiene para pagarte para que seas músico, ¿deja de tocar en la iglesia? Si la iglesia no tiene para darte un sueldo, ¿dejas de pastorear la iglesia? ¿Qué te está moviendo a ti a hacer lo que estás haciendo? Pero has dejado tu primer amor. ¿Qué te motiva a visitar a los enfermos? ¿Qué te motiva a orar por los desamparados? ¿Qué te motiva a salir a repartir tratados? ¿Qué te motiva a pararte en una esquina? ¿Qué te motiva a sacar tiempo para leer la Biblia? ¿Qué te motiva
a tener la nueva revelación. Wow. ¿Qué te motiva a tener el nuevo código revelado de Dios? ¿Qué es lo que te está motivando? Es tener un código nuevo que cuando tú lo subas al internet, rompa. Es tener una nueva revelación, un nuevo punto de vista de la escritura que cuando tú lo presentes, la gente quede asombrada de lo que tú acabas de recibir. ¿Qué te motiva? Ay, mamá, ¿qué nos está motivando? Pero has dejado tu primer amor. Trabajas duro, tienes paciencia, no soportas a los que predican herejía, pruebas a los que se llaman ser apóstoles, no soportas la injusticia, aguantas el sufrimiento, tienes paciencia, no te cansas en el trabajo, predicas el nombre de Jesucristo, pero Jesucristo no es el motivo principal de lo que tú estás haciendo. Y esto aquí como que pareciera que es que Cristo se equivocó, porque le dice en el versículo 3, has trabajado arduamente por mi nombre, pero entonces en el versículo 4 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Predicas el evangelio, pero Jesucristo no es el motivo principal. No es lo que te mueve, no es que el nombre, no, sino es que vean las almas que te has ganado. Eso es lo que te motiva, que las campañas, mencionar las vidas que han venido a Cristo, eso es lo que te motiva. Traer mucha gente a la iglesia, que la iglesia se llene, eso es lo que te motiva. No te motiva el amor a Cristo. Lo que te motiva son los resultados. Wow. Has dejado tu primer amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y yo, vuelvo y repito, cuando leí esta carta comencé a recordarme esos primeros años del Evangelio. Yo recuerdo y quiero compartir contigo, quiero abrirme en este día contigo. Recuerdo que cuando yo me convertí, yo no quería salir del templo. Yo amaba estar en el templo. Recuerdo que trabajaba en un fast food en Puerto Rico y salía de la universidad a las 2 de la tarde. A las 3 empezaba en un fast food hasta las 7, 7 y media, 8 de la noche. Los servicios en la iglesia donde yo iba eran a las 7, 7 y media comenzaban. Yo salía del trabajo a las 8. Y lo que yo tenía en mi corazón era llegar al templo, era llegar a la iglesia, estar en comunidad, en comunión con mis hermanos, era recibir la presencia de Dios, era escuchar la palabra. Y lamentablemente, según el tiempo va pasando, nos pasa que dejamos de darle a Cristo el primer lugar. Ya Cristo no es lo primero. Ahora el ministerio se vuelve primero antes de aquel que nos dio el ministerio. Ahora estamos pensando más en el trabajo, en el resultado que nos va a dar el ministerio, que en tener una relación con el que nos llamó al ministerio, con el que nos llamó a evangelizar, con el que nos llamó a predicar, con el que nos llamó a pastorear, con el que nos dio el talento de cantar, con el que nos dio el talento de escribir, con el que nos dio el talento de recitar, con el que nos dio el talento para bendecir las vidas. Recuerda, ese es el llamado, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados, que voy directo hacia el infierno, hacia la perdición, y giro. Me voy al lado contrario. Y Jesucristo está diciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras?
Primeras obras es hacer todo lo que voy a hacer con el motivo correcto. Voy a predicar, no para presentar el número que se convirtieron en la campaña, no para decir que en mi campaña salieron 7 endemoniados, 4 sanidades, no, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Voy a cantar, no para subir la nota más alta, sino para que cuando yo cante, las vidas vengan al conocimiento de Cristo. Voy a enseñar, no para tener la revelación más nueva, ni la interpretación calientita bajada del cielo, sino para que cuando yo hable, la gente conozca y entienda el mensaje del Evangelio que sana, que salva y que cambia vida. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y hay un detalle que mencioné en la introducción, que te voy a dejar el link para que veas el mensaje, y es que hay una iglesia, de estas 7 iglesias, que todavía su candelero está brillando. Todavía su candelero está ahí. Pero déjame decirte, esta iglesia de Éfeso, en Éfeso, ahora mismo, si tú vas, es un panteón del Islam. Es un panteón del Islam. ¿Por qué? Porque Jesús dejó de ser su primer amor. Y su candelero fue quitado. Es un panteón del Islam. Y Jesucristo nos está llamando a nosotros a cuenta. Arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no, voy a quitar tu candelero. Vas a dejar de dar la luz a la que te llamé a que dieses. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, y no se sabe a ciencia cierta qué enseñaban. Pero se cree, vuelvo y digo, se cree que esta gente tenían un tipo de enseñanza que era comer a los ídolos, y continúa diciéndole en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escúchame, tú es al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto es importante porque es que no hay palabra que pase por alto en lo que Cristo le está diciendo. Como te dije, esta ciudad era una gran ciudad, una metrópoli, de la cual los efesios se sentían orgullosos, pero Cristo le dice, aunque tú estás en una gran metrópoli, déjame decirte que hay un lugar que es más espléndido. Y en ese lugar que es más espléndido, hay un árbol que te da vida eterna. Y ese lugar es el paraíso de Dios. Al que venciere, escucha, si tú crees que Éfeso es una ciudad esplendorosa, que es una metrópoli que te llena los ojos, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto que hablamos en el día de hoy, más que todo, te motive a enfocarte a cuál es la prioridad en tu vida, cuál debe ser la prioridad en mi vida, y es hacer todo por amor y para la gloria de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y te digo, hasta luego.